Buenos días, hermanos, hermanas, bienvenidos. Me sumo a las palabras que compartía nuestro hermano Dani durante la alabanza. Qué privilegio estar en la casa del Señor, ¿verdad? Qué gran privilegio tenemos en esta mañana. Y vamos a ir directamente a la palabra. No, escuchaba muy bien. Si oraste por la palabra al final, Marcos, ¿no? Pues sé que habéis estado de pie un buen rato, ¿no? Pero ¿por qué no oramos? Me siento más tranquilo cuando oramos, ¿no? Por la palabra. Ponerse en pie un momento más. Y pedimos al Señor que en esta mañana Él hable en nuestros corazones. Si no lo ha hecho ya, posiblemente ya lo hizo a través de la administración con las alabanzas, posiblemente ya ha hablado a tu vida. Pero si aún no te ha dicho nada, o a lo mejor te quiere decir más cosas a través de la palabra, así que te animo a que estés atento a lo que el Señor te pueda decir. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, háblanos en esta mañana. Amado Dios, gracias por el privilegio, Señor, de estar en tu casa, por la libertad con la que aquí podemos cantarte y adorarte, Señor. Gracias. Gracias también te damos por tu palabra, Dios. Pedimos que tú nos enseñes, nos instruyas, nos corrijas, Señor. Hagas tu perfecta voluntad en nuestras vidas a través del mensaje, Señor, que tú nos quieres transmitir a cada uno de nosotros de forma personal. Te damos las gracias y nos disponemos, Señor, para que tú nos hables. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomar asiento, mis hermanos. Quiero también enviar un saludo a todas las personas que nos siguen desde sus hogares, bien sea por temas de salud o por temas de distancia. Las personas que a lo mejor nos ven online porque están en otro país, en otra ciudad, pues gracias por estar ahí, por participar también de nuestra reunión. Y las personas que están enfermas también, que por temas de salud no pueden venir a nuestra iglesia, recibido un fuerte saludo, que el Señor los bendiga muchísimo. Y en esta mañana he titulado este mensaje, algunos ya lo habéis visto, si no lo vamos a tener enseguida en pantalla. Se titula Lo mismo de siempre. No sé a qué os suena esto, ¿no? Lo mismo de siempre. Los que tenemos hijos, los que sois padres, seguramente ya has escuchado en muchas ocasiones a tu hijo decir, me aburro. Hay gente por ahí que sabe a qué me refiero, ¿no? Cuando los niños estamos en una visita con hermanos, estamos haciendo cualquier tipo de actividad y el niño está ahí y te mira y dice, me aburro. Papá, me aburro, ¿no? Pues somos una generación que tendemos a aburrirnos fácilmente. De hecho, las cosas tienen que estar cambiando constantemente porque la gente se aburre. La gente se aburre de lo mismo siempre. A veces salimos de aquí de la iglesia y decimos con algunos hermanos, oye, vamos a comer juntos, quedamos para comer o algo. Le decimos a los niños, ¿qué queréis comer? Vamos a comer pollo. Lo mismo de siempre. Otra vez al mismo sitio. Me aburro. Y creo que uno de los beneficios que tenemos los creyentes, los que hemos depositado nuestra fe en Jesús, es que tenemos la palabra del Señor que no cambia, que sus principios, enseñanzas, promesas de parte de Dios, todo cuando hay la palabra de Dios, no cambia, es lo mismo de siempre. Así que esta expresión de lo mismo de siempre la puedes tomar en positivo o en negativo. Y hay cosas que es mejor que no cambien nunca. Los que hemos venido de fuera, los que somos extranjeros y vivimos en España, hay cosas que echamos en falta. Una de ellas, por ejemplo, a veces nuestra comida. Es verdad que cada vez hay más cosas en España que nos permite, tener nuestros platos típicos, ¿no? De allí de donde venimos. Pero cuando tú los preparas, pues descubres que no es lo mismo de siempre. Que no sabe igual. ¿A que no? Algo le falta. La persona que lo preparaba en tu casa no es la persona que lo hace ahora. Hay ingredientes que no consigues, así que no es lo mismo de siempre. Y esa es una parte negativa, esto no está como siempre, ¿verdad? Pero lo positivo para nosotros es que tenemos algunos aspectos, algunos elementos, una de ellas la palabra del Señor que no cambia, que permanece para siempre. Y eso es una gran garantía para nosotros, que no tiene que estarse renovando, transformando para que la gente no se aburra, para que la gente no diga me aburro, otra vez lo mismo. No, la palabra de Dios siempre que nos acercamos a ella es actual, es veraz. Siempre el Señor tiene algo para nosotros a través de su palabra. Por eso he querido titular en esta mañana así el pasaje, lo mismo de siempre, porque vamos a hablar de aspectos que son los mismos de siempre, pero que es bueno que recordemos, que estén bien arraigados en nosotros. Nuestro pastor la semana pasada nos dijo que íbamos a estar hablando acerca del Evangelio de Marcos, y él tomó el pasaje de Marcos 3:14, palabras de Jesús, como dice Marcos, dice, estableció a 12. Estableció a 12, ¿para qué? Para que estuviesen con él. ¿Para qué? Para enviarlos a predicar
y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. No he querido faltar a lo establecido por nuestro pastor en cuanto a que estudiemos el Evangelio de Marcos, pero sí he querido aprovechar, ya que tenemos hoy bautismos, para ir un poquito más atrás en este mismo libro de Marcos, y vamos a hablar acerca de algo que tiene que ver con los bautismos. Para muchos será recordar cosas, para otros será aprender cosas. Espero que para muchos también nos lleve quizás a meditar aspectos de nuestra vida como creyentes, con el telón de fondo que serán los bautismos que vamos a presenciar en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos 1, 9, 15. Un texto muy cortito, solamente 6 versículos, que está titulado, si tienes ahí tu Biblia, si no lo vas a ver proyectado aquí, el texto, dice: el bautismo de Jesús. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Muy bien, hasta aquí el texto en el que vamos a meditar en esta mañana. Parte de lo que vamos a escuchar en esta mañana tiene que ver con lo que nuestros hermanos que se van a bautizar hoy han escuchado en una enseñanza previa que nosotros les compartimos durante un proceso de discipulado que queremos que ellos vivan, porque queremos que cuando se acerquen a las aguas del bautismo, como lo van a hacer en esta mañana, tengan claro lo que van a hacer. ¿Por qué se quieren bautizar? ¿Qué implicaciones tiene el ser bautizados? ¿Por qué debemos bautizarnos? ¿Cuántos aquí llevan menos de un año de ser bautizados? A ver, levanta tu mano si llevas menos de un año de ser bautizados. Por allá hay algunas personas, menos de un año, muy bien, bien. Qué bien, hermanos, pues os felicito, os mantenéis firmes ahí en el camino, muy bien. ¿Cuántos lleváis menos de 10 años de ser bautizados? A ver, vuestras manos. Más personas, menos de 10 años. Muy bien, felicitaciones también. ¿Cuántos llevamos más de 20 años de ser bautizados? Wow, muy bien. Veo manos que no se levantan, imagino que tienen más de 80 años, no sé. O es posible que no te hayas bautizado. ¿Y cuántos conocemos a personas que se han bautizado y hoy no están en los caminos del Señor? Muchas personas, ¿verdad? Han pasado por las aguas del bautismo y hoy no están entre nosotros. Por este motivo nosotros queremos que las personas reciban una enseñanza previa al bautismo. Queremos que sepan por qué para nosotros en la iglesia es tan importante este principio, este mandamiento que el Señor nos dejó en cuanto al bautismo, y que no lo hagan de forma improvisada, que no lo hagan solamente por cumplir con un requisito. Queremos que sepan la importancia que tiene el bautismo, y por eso he querido coger este pasaje de Marcos en donde Jesús fue bautizado. Además, en este texto vamos a encontrar, vosotros no lo habéis visto, ni se está incluido en el texto que hemos tenido en pantalla, hay 3 subtítulos en este pasaje, ¿vale? Uno es el bautismo de Jesús, del que vamos a hablar primero. El otro subtítulo es la tentación de Jesús. Y el tercer subtítulo es Jesús principia su ministerio. Vamos a empezar hablando del bautismo de Jesús, aprovechando que tenemos hermanos que se van a bautizar en esta mañana. El bautismo que está enseñando y practicando Juan el Bautista, todos sabemos que tiene el propósito de ¿qué? De que las personas manifiesten arrepentimiento de sus pecados y proyecten un deseo de querer vivir ahora una vida agradando a Dios. Ese es el bautismo que está enseñando y practicando Juan el Bautista, el bautismo del arrepentimiento. Así que en el texto que hemos leído vemos que Jesús viene a bautizarse. Por lo que entendemos, por lo que sabemos, por lo que creemos, Jesús no tiene de qué arrepentirse. Así que es interesante ver que Jesús se acerca a Juan para ser bautizado, y el mismo texto en el Evangelio de Marcos nos cuenta más específicamente, en el Evangelio de Mateo nos dice más específicamente que Juan se resistía a bautizar a Jesús, ¿vale? ¿Por qué? Porque Juan sabe que el bautismo que le está enseñando y practicando es el bautismo del arrepentimiento. Por lo tanto, entiende que Jesús no tiene por qué bautizarse.
¿Por qué viene Jesús a bautizarse si Él no tiene por qué hacerlo, si Él no tiene de qué arrepentirse? Dice Mateo 3:13, dice que Juan intentaba impedirle, diciéndole, yo soy quien necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. El mensaje de Juan era, detrás de mí vendrá otro que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Claro, por supuesto Juan quiere ese bautismo. Juan quiere ser revestido del Espíritu Santo, aunque sabemos que cuando Juan estaba aún en el vientre de su madre, Juan el Bautista, dice la palabra que ya él recibió la llenura del Espíritu Santo. Pero Juan, que no es tonto, dice, yo quiero ser bautizado por el Maestro. Yo quiero recibir más del Espíritu Santo. Yo quiero recibir ese fuego del cual él mismo está predicando. Y Jesús, como leemos en la palabra, dice, no, vamos a hacerlo así porque esto es la voluntad de Dios para nosotros. Es como conviene hacer las cosas. Ya en este momento aprendemos algunos elementos importantísimos que nosotros intentamos transmitir a nuestros hermanos cuando se van a bautizar y que son principios para siempre, que no van a cambiar nunca. Aquí vemos el ejemplo de Jesús en obediencia al Padre, acudiendo al bautismo de Juan, sin necesidad de hacerlo, pero solamente en un acto de humildad, en un acto de obediencia y de sumisión al Padre, Él decide bautizarse. Para darnos un ejemplo de obediencia. ¿Por qué le decimos a estos hermanos que se deben bautizar? Porque Jesús lo hizo, para seguir el ejemplo de Jesús. Y no solamente vemos aquí un ejemplo de obediencia, de humildad y de sumisión en Jesús, también lo vemos en Juan. En Juan, que decide bautizar a Jesús porque Jesús le está diciendo, es necesario que lo hagamos así. Si esto pasara en nuestras iglesias de hoy en día, ¿sabéis qué pasa? Surge un conflicto. Surge una diferencia. ¿Qué habría pasado? Juan dice, no, pues que yo no estoy de acuerdo. O sea, vamos a ver. Esto no es como yo lo estoy enseñando, ¿verdad? Ese es el bautismo del arrepentimiento, Jesús. No estamos de acuerdo. Automáticamente, ¿qué tendría que pasar? Pues hombre, teníamos que mandar a Juan a consejería, ¿no? A Juan que pase por consejería, que haya un encuentro de reconciliación con Jesús, venga, vamos a solucionar el problema, ¿verdad? Pero aquí vemos cómo rápidamente Jesús le dice a Juan, es necesario que lo hagamos así, porque es lo justo, lo correcto, lo que el Padre quiere para nosotros. Y Juan accede a bautizarle. Así que vemos un ejemplo también de sumisión y de obediencia en Juan, aceptando que Jesús está marcando claramente lo que se tiene que hacer y son los dos obedientes. La obediencia al Señor es algo que tiene que permanecer en nuestro corazón como deseo, como meta para siempre. Es algo que no va a cambiar. De esa no nos podemos aburrir, de la obediencia y de la sumisión a Dios. No puedes decir, no, ya me aburro de estar obedeciendo al Señor. Así que aquí vemos un ejemplo importantísimo que nos deja el bautismo tanto de Jesús como el comportamiento de Juan. Cuando hablamos de obediencia al Señor, cuando nosotros pensamos en lo importante que es tener una actitud obediente al Señor, es posible que no podamos dar siempre una respuesta lógica a algo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Para Juan quizás no era lógico bautizar a Jesús. Quizás para Jesús, entendiendo que el principio o el mandamiento o el ministerio que está desarrollando Juan es el bautismo del arrepentimiento, quizás para Jesús tampoco tiene mucha lógica que él tenga que pasar por ahí porque no tiene de qué arrepentirse. Pero los dos están actuando en obediencia a algo establecido por Dios. Muchas veces cuando nosotros trabajamos en la iglesia, los distintos ministerios, es tan fácil llevar a las personas a un texto bíblico que lo único que requiere es obediencia a Dios. Y a veces no hace falta tener todas las respuestas. A veces no hace falta tener una explicación lo suficientemente lógica. Simplemente, si Dios lo dice, hazlo. Y ya está. Si Dios lo establece como principio, hazlo. No hace falta que todo te encaje. No hace falta que todo el mundo esté de acuerdo. Imaginaron los que estaban allí mirando el bautismo de Jesús. Empezaría la gente, pues yo no sé por qué tiene que bautizarle. No estamos de acuerdo. Y entonces ya la gente se divide. Los de acuerdo y los de no acuerdo. No. Había algo que se estaba estableciendo allí, un principio de obediencia para nosotros, tanto en Jesús como en Juan. Obedecemos porque Él lo dice. El bautismo que Juan está practicando y enseñando es para que las personas se acerquen a Dios, confesando sus pecados
manifestando su deseo de vivir una nueva vida en comunión con Dios, experimentar cambios que les acerque al modelo que Dios propone, una vida en la que lucha contra el pecado. Quiero referirme a las personas que vienen por primera vez a este lugar en esta mañana. ¿Cuántas personas están aquí por primera vez? Déjame ver tu mano. Bienvenido. ¿Alguna persona más? Bienvenidos. Todos los que hay por allí, bienvenidos también. Allí también, bienvenidos. Siempre cuando hacemos los bautismos pienso que quizás hay personas que vienen por primera vez a la iglesia. Muchos a lo mejor son invitados de las personas que se bautizan. Y ellos tienen un concepto, una idea totalmente distinta a la que nosotros creemos en cuanto al bautismo. Así que voy a hacer referencia para las personas que nos visitan por primera vez, ¿por qué nosotros bautizamos como lo vamos a ver en esta mañana? Algo que solemos hacer nosotros en los cultos del Ven a Ver. ¿Os suena esto? Sí, ¿no? El culto del Ven a Ver. Próximo domingo tendremos esta actividad y está pensada para personas que vengan por primera vez a la iglesia, porque vosotros los invitáis, porque podemos invitar a personas a esta actividad especial. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Con el equipo que trabajamos en crear esta reunión, estamos siempre pensando cómo lo va a ver una persona que viene por primera vez. Queremos que sea entendible para ellos. Queremos que el mensaje sea claro. Queremos que sea lo suficientemente dinámico, que la persona consiga estar lo suficientemente atenta, que no sea excesivamente largo. Pensamos en todo este tipo de cosas para una persona que viene por primera vez. Creemos que es importante y por eso en esta mañana quiero hablar acerca de lo que vamos a ver en cuanto al bautismo. Aquí el bautismo que nosotros realizamos es el bautismo por inmersión. Y hay dos pasajes bíblicos que le dan sentido a lo que hacemos aquí. Escribe Pablo en su carta a los romanos, dice, porque somos sepultados juntamente con Cristo. La inmersión tiene que ver con sumergir a la persona dentro del agua. Somos sepultados juntamente con Cristo, escribe Pablo, ¿vale? Así que cuando la persona se deja sumergir en el agua, está lanzando un mensaje acerca de lo que él cree. Cree que Jesucristo fue sepultado. Cree en eso, que Jesucristo murió por nosotros. Y Pablo dice, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, para gloria de Dios Padre, también nosotros andemos en vida nueva. Cuando la persona sale del agua, está manifestando que cree en la resurrección de Jesucristo y que está dispuesto a vivir una nueva vida. ¿Os habéis enseñado eso? Sí, ¿no? Muy bien. Dice también, Colosenses 2:12, dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así que el bautismo es un símbolo de la muerte y resurrección de Jesucristo, algo en lo que creemos. El bautismo manifiesta públicamente que lo que estas personas van a hacer en esta mañana tiene que ver con que creen que Jesucristo ciertamente murió por nuestros pecados, pero resucitó al tercer día, resucitaremos con Él, ¿vale? Y están dispuestos a partir de hoy o desde que ya empezaron su caminar con Cristo a vivir una nueva vida. Así que, ¿por qué debemos bautizarnos? Esto es lo que les enseñamos a ellos en el discipulado. Porque tomamos la decisión de vivir de cara y no de espaldas a Dios. Queremos vivir constantemente para acercarnos cada día más y más al modelo que Dios estableció para nosotros, el modelo perfecto que es Cristo Jesús. Porque queremos seguir el ejemplo de Jesús de obediencia, como estamos diciendo, ¿vale? Y esto no debe cambiar nunca. Nunca te aburras de ello. Porque el mismo Jesús nos lo dejó como mandamiento. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Y qué toca hacer? Bautizarlos. Y bautizarlos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque creemos que Jesús es el único camino al Padre. Porque creemos en su muerte y resurrección. Y que en ellas tenemos perdón, salvación y vida eterna. ¿Crees esto, hermano? Creemos en esto. Esto es lo que esas personas que se van a bautizar y las que se bautizan regularmente en nuestra iglesia creen, y queremos asegurarnos de que cuando pasen por esto que vamos a hacer en este día, lo tengan claro, lo tengan interiorizado. Así que por eso practicamos el bautismo por inmersión. La invitación al arrepentimiento, a la obediencia al Señor, a ser discípulos, a creer en su muerte y resurrección. El mensaje de que Jesús es el único camino al Padre es algo que siempre, siempre, siempre será de actualidad para nosotros. No va a cambiar. No lo queremos cambiar.
Escuché hace muchos años de una iglesia, no sé, no recuerdo en qué país, prefiero no decir el país para que nadie se sienta incómodo, pero escuché que en una iglesia una iglesia bastante numerosa. De repente un día el pastor, quien dirigía la iglesia, cogió la Biblia y dijo: bueno, hermanos, hasta hoy vamos a seguir estudiando este libro, vamos a cambiar. Dejó la palabra de lado y se dedicó a enseñar otras cosas. ¡Qué peligro! Pero más preocupante aún es si las personas siguieron en ese lugar, ¿no?, habiendo dejado la palabra del Señor de lado. Así que no van a cambiar esos principios para nosotros, no los podéis cambiar. Principio de obediencia al Señor, principio de humildad, de sumisión a la palabra del Señor. Os queremos dejar ese reto para vosotros que os vais a bautizar. Yo no sé cuánto tiempo llevas tú de bautizado. Hemos preguntado, aquí hay personas que llevan más de 20 años, llevamos más de 20 años de haber pasado por las aguas del bautismo. ¿Sigue siendo Jesús tu ejemplo a seguir? ¿Sigue siendo Jesús el modelo al cual tú te quieres parecer cada día más? ¿Sigues actuando en obediencia al Señor o ya te aburriste? Lo mismo de siempre. Yo espero que no, esperamos que no. Muy bien, el segundo subtítulo que mencionábamos antes tiene que ver con la tentación de Jesús. Lo hemos leído, conocemos la historia. Jesús es llevado al desierto y allí experimentó durante 40 días la tentación. Habitualmente cuando presentamos a estos hermanos a la congregación, algo que haremos después, solemos hacerle esta pregunta: ¿estáis dispuestos a seguir siempre al Señor sin importar lo que pueda venir? Nos interesa eso, saber que estáis dispuestos a seguir al Señor siempre sin importar lo que pueda venir. Porque la tentación, las pruebas, son algo inevitable en la vida del creyente. Son algo inevitable en la vida del creyente. Siempre van a estar. Las pruebas, las dificultades, siempre van a venir. Si Jesús tuvo que experimentar la soledad, tuvo que experimentar el desprecio, tuvo que experimentar el dolor, experimentó el abandono, experimentó la burla, experimentó el sufrimiento, ¿por qué pensamos nosotros que vamos a ser excluidos de esa situación como creyentes? Las pruebas formarán parte siempre de la vida del creyente. La Biblia es clara cuando dice que nuestra fe tiene que ser probada como el oro que se prueba con fuego. Que nuestra fe y nuestra obediencia van a ser sometidos a prueba. Es más, Santiago, en el capítulo 1, ya en el versículo 2, muy rápidamente, él dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué va a pasar en tu vida como creyente? Vas a tener pruebas. ¿Qué te aconseja Santiago? Que lo pases con alegría, ¿no? Que intentes pasarlo lo mejor posible. ¿Por qué? Porque hay un propósito detrás de las pruebas. Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que es inevitable, la vida cristiana conlleva también pasar etapas difíciles, etapas de prueba, tentaciones, dificultades. Durante los años que estuve yo aquí atendiendo, recibiendo a los hermanos que manifestaban querer seguir a Cristo, yo acuñé una frase que me gustaba decirles. Les decía siempre: querido amigo, querida amiga, la vida cristiana no es fácil, pero es la mejor forma de vivir la vida. La mejor forma de emplear tu tiempo, tu vida aquí, es con el Señor. Ahora bien, no va a ser fácil. Vendrán pruebas y dificultades. Hay un texto que nosotros les compartimos a estos hermanos cuando están finalizando esta enseñanza, este discipulado para bautismo, de Hebreos 10:23, que dice: mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, porque Dios es fiel, no va a faltar a ninguna de sus promesas. ¿Sabéis qué consiguen las pruebas en nuestra vida? Las pruebas que Dios permite en nuestra vida nos conceden autoridad. Jesús fue tentado en el desierto por el diablo. Jesús soportó la tentación del enemigo. ¿Y por qué se caracterizó el ministerio de Jesús? Porque tenía autoridad sobre el enemigo. Así que las pruebas que tú puedas estar experimentando en tu vida tienen un objetivo de parte de Dios: concederte autoridad para desarrollar un ministerio en el cual nadie va a tener la autoridad que tú tienes por aquello que estás viviendo, que has vivido. Si estás pasando por una etapa de dificultad en tu matrimonio, mantente firme, sin fluctuar ante aquello que te prometiste delante de Dios con tu esposa, con tu esposo. ¿Por qué? Porque nada te va a conceder más autoridad para aconsejar a otros matrimonios que haber pasado una dificultad.
Nada te concede más autoridad para hablar del tiempo de fortaleza que experimentamos de parte de Dios cuando tenemos una enfermedad o un pariente enfermo, un familiar que lo pasa mal. Nada te confiere más autoridad para ayudar, aconsejar, animar a otros que están pasando por la misma situación. Así que las pruebas son necesarias en nuestra vida, van a estar siempre, pero te van a conferir autoridad de parte de Dios para cumplir un ministerio que Dios tiene en mente para ti. ¿Sabes qué pasa muchas veces cuando estamos experimentando pruebas o dificultades? Nos replegamos, dejamos el ministerio, esperamos, decimos, no, voy a tomarme un tiempo. Muy bien, yo aconsejo que si estás agobiado, estás cansado, te tomes un tiempo para recuperarte, pero que veas también la oportunidad que Dios está abriendo para ti en cuanto quizás desarrollar otro ministerio para el cual te está capacitando mediante esa prueba. Pero hay personas que pasan una etapa de dificultad en el matrimonio, de dificultad personal, de dificultad, desánimo espiritual, se replegan a una segunda, tercera fila y nunca les vuelves a ver. Parece que se quedó en un estado, en bucle, de una situación que parece que no terminas de salir de ahí. Pero Dios te quiere usar también en medio de esas situaciones. Es más, posiblemente nunca hayas experimentado tal respaldo de Dios, tal poder de Dios en tu vida como cuando estás dispuesto a seguir sirviendo al Señor en medio de la prueba, en medio de la adversidad. Porque esa situación te está confiriendo autoridad de parte de Dios. Así que el reto que tenemos por delante es mantenernos firmes hasta el final, sin fluctuar, firmes. En el tercer punto, tercer subtítulo del pasaje dice: Jesús principia su ministerio. Así como para Jesús el paso para el bautismo fue el inicio de su ministerio, también para muchos de nosotros el paso por el bautismo es el inicio de nuestra vida como creyentes. El ministerio de Jesús estaba claro. Jesús mismo, cuando leemos los evangelios, dice la palabra que Él se acercó a la sinagoga donde tenía por costumbre ir. Quiere decir que se fue a su iglesia local, ¿vale? Y estando allí, leyó el pasaje de Isaías. Lo podéis leer vosotros en vuestras Biblias, Isaías 61, versículos 1 y 2. Y Jesús dice cuál es su ministerio, a qué vino Él. Lo vamos a leer, Lucas 4, del 16 al 21. Dice que vino Jesús a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, en su iglesia local, conforme a su costumbre. Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuál es el ministerio de Jesús? Este es el ministerio de Jesús. ¿Ha sido ungido para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Ha sido enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Así que Jesús tenía muy claro su ministerio. ¿A qué había venido? ¿Para qué había sido preparado por el Señor? Lucas registra este acontecimiento justo después de la tentación en el desierto. Jesús adquirió un compromiso pleno, el máximo compromiso con su ministerio. Ministerio que hoy en día se sigue llevando a cabo. ¿Sigue Jesús trayendo libertad a los oprimidos? Por supuesto que sí. ¿Sigue Jesús restaurando corazones quebrantados? Por supuesto que sí. Y lo más sorprendente y maravilloso que nos ha pasado es que nos ha hecho partícipes de ese ministerio. Nos ha hecho partícipes a nosotros de aquello para lo cual Él fue preparado, ungido y enviado por el Padre. Traer vista a los ciegos, liberar a los oprimidos, sanar a los quebrantados de corazón, predicar las buenas nuevas de salvación. Y nosotros formamos parte de esa misión con el Maestro. Él nos ha hecho partícipes. Es algo maravilloso. ¿Conocéis a alguien en vuestro entorno que necesite la intervención de Jesús en su vida? Casi todos decimos que sí, ¿verdad? Todos tenemos en nuestro entorno a alguien que necesita tener un corazón renovado, que necesita ser sanado en sus emociones, que necesita experimentar la salvación por medio del mensaje de Jesucristo, el mensaje de salvación. Alguien que necesita sanidad. Jesús sigue
llevando a cabo su ministerio, se comprometió con Él desde el principio, nos ha hecho partícipes a nosotros de ese ministerio. Ahora bien, Jesús va a hacer lo imposible, nosotros tenemos que hacer lo posible. Él ha querido que formemos parte de ese gran ministerio y por eso nosotros este domingo os hemos repartido esta tarjetita. ¿La habéis recibido alguno de vosotros? Una tarjetita de amigos por quienes orar. ¿Sí? ¿Qué queremos? ¿Cuál es nuestro deseo? Que tú apuntes ahí el nombre de esa persona que ya se te vino a la cabeza cuando yo te dije, ¿conoces a alguien que necesita experimentar alguno de los beneficios que Cristo desarrolla en su ministerio? Esa persona, apúntatela aquí, empieza a orar por ella, porque Jesús quiere revelarse a su corazón, quiere revelarse a su vida, hacer una obra milagrosa en él. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, la que se nos delegó. ¿Sabes cuál va a ser? Tú vas a orar por esa persona y a lo mejor el próximo domingo le vas a decir, ven y ve. Ven a ver a Jesús. Él tiene la solución que tú estás esperando, que tú estás buscando. En Salem, nuestra iglesia, cuando hablamos de ministerio, hablamos en el contexto del servicio que vamos a dar al Señor, dentro y fuera de la iglesia. Cuando nosotros nos referimos a ministerio, estamos pensando en aquello para lo cual Dios te ha preparado, te ha dado habilidades, dones, talentos, las pruebas que te ha permitido experimentar. Y queremos que cada persona que se vincula a la membresía de nuestra iglesia, que se bautiza con nosotros, encuentre un área de servicio en la iglesia, pueda realizar su ministerio para el Señor. Ese es nuestro deseo. Pero además, queremos que adquieran una serie de compromisos que entendemos que son compromisos inamovibles, que son compromisos para siempre. Desde el momento en el que entregas tu vida a Cristo, el momento en el que te bautizas, hay una serie de compromisos y solamente voy a referirme a 3 muy rápido. Voy a referirme a 3 compromisos que nosotros enseñamos a los hermanos que se bautizan en nuestra iglesia. Compromisos de siempre, inamovibles. Dice la Biblia en Efesios 4:15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Les retamos a crecer. Les retamos a que pongan como objetivo en su vida espiritual el crecimiento. Que no se queden en la condición de niños espirituales, sino que con la mirada puesta en Jesús, que es la verdad, con la palabra del Señor, que es la verdad, como guía para sus vidas, puedan crecer. Que empiecen a avanzar y a crecer en su vida espiritual. Si llevas mucho tiempo en los caminos del Señor y sientes que tu crecimiento se ha estancado, hay que tomar medidas, hay que hacer algo. ¿Por qué? Porque lo que deja de crecer y de dar fruto, tarde o temprano se va a secar. Tarde o temprano se seca. Hace muchos años, un hermano al que le tengo mucho aprecio, estábamos compartiendo una persona de muchos años en el Evangelio, estábamos hablando, tomando un café, y le dije, hermano, ¿te vas a apuntar a la escuela bíblica que va a empezar? Entonces estábamos empezando la escuela bíblica hace casi ya 14 años, en una iglesia pequeñita que nos concedía su local, y estábamos cerca de esta iglesia con este hermano hablando. Y yo le dije, ¿te vas a apuntar a la escuela bíblica? Y este hermano me dijo, se me quedó grabado, no se me olvida. Me dice, yo llevo muchos años en el Evangelio, ¿a mí ya qué me van a enseñar? ¡Wow! Me impactó aquella respuesta, la recuerdo perfectamente. ¿Sabéis qué pasa? Esa persona no está entre nosotros hoy. Esa persona ha dejado los caminos del Señor. Después de tantos años de servicio, de tantos años asistiendo domingo a domingo a la iglesia, en algún momento su crecimiento se estancó. Su crecimiento dejó de avanzar. ¿Sabes qué sucedió? Se empezó a secar, a secar, a secar. Desapareció el fruto en su vida. ¿Y dónde termina aquello que no da fruto? Fuera de la vid, desconectado de la vid. Así que el reto, chicos, que vais a bautizar, el reto, hermanos, si llevas 10, 15, 1, 30 años en el Evangelio, hay que seguir creciendo. Hay que seguir creciendo en el conocimiento del Señor. Siempre que te acercas a Jesús vas a encontrar que Él es más grande todavía de lo que tú has conocido hasta ahora. Así que siempre tiene cosas para nosotros. Y es posible que tengamos que cambiar a otra área de servicio, a otra área de administración. Es posible que tengamos que hacer ajustes en nuestra vida, pero que el crecimiento no se puede detener, porque entonces nos vamos a secar.
Esta semana pasada, y podíamos hablar más de esto, pero no quiero detenerme mucho más, porque para estas cosas, ¿sabéis? Hay un predicador en nuestra iglesia que lo enseña fenomenal, todo lo que tiene que ver con el crecimiento espiritual, ¿vale? Pasa que ahora se nos ha ido a hacer seña, nuestro pastor Pedro David, ¿no? Pero si tú necesitas una herramienta de crecimiento espiritual, habla con él. Yo no sé cuántas herramientas tiene, él tiene un cajón de herramientas infinito para retarnos al crecimiento espiritual. Pero esta semana solamente os quiero dejar una pequeña ayuda tal vez. Todos sabemos que si hay algo que afecta directamente nuestra vida, potencia nuestro crecimiento espiritual, es la exposición a la palabra de Dios. ¿Sí? Leer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, eso potencia nuestro crecimiento espiritual. Nos ayuda a mantenernos firmes, sin fluctuar, firmes en nuestra fe. Y esta semana pasada conocí a unos hermanos de un país precioso, creo que se llama Colombia, que llevan a cabo un ministerio que se llama Cantabiblia. He estado mirando, ellos me compartieron algunas de sus vídeos y cosas que hacen preciosos, ¿no? Y lo que hacen básicamente es cantar la Biblia, cantar pasajes de la Biblia. Pues a lo mejor si tú quieres crecer en el conocimiento de la palabra, que la palabra se vaya arraigando en tu corazón, recordar la escritura, este puede ser un buen recurso. Cuando vas en el coche, cuando te ponen los cascos, escuchar la Biblia cantada, wow, es precioso. Es uno de los que hay, ¿vale? Hay muchos recursos hoy en día. Lo importante es que tú digas, wow, me estoy quedando estancado en mi crecimiento, no me quiero secar. Llevo 10, 15 años que algo está faltando en mi vida espiritual. He perdido la pasión. Tengo una lucha tremenda por asistir a la iglesia. No quiero saludar a los hermanos. Uy, allá viene el hermano aquel que no me quiero ni ver con él. Algo está pasando. Algo está pasando. Quizás tu crecimiento se está estancando. Y lo que deja de crecer tarde o temprano se seca. Otro de los compromisos, además de crecer, tiene que ver con algo que hacemos en nuestra iglesia y que decimos siempre que tenemos por costumbre en nuestra iglesia, para aquellos que se han bautizado, y es tomar el pan y el vino, participar de la Santa Cena. Cuando nuestro pastor dirige la Santa Cena, suele decirlo, dice, y en esta iglesia tenemos por costumbre, si ya te has bautizado, estás en plena comunión con el Señor. Luego, pastor, me corrige si lo he dicho mal, ¿vale? Pero él dice, si estás en plena comunión con el Señor y ya te has bautizado, te animamos a que participes del pan y del vino. Es nuestra costumbre. Porque entendemos que hay otras iglesias que no lo hacen así, ¿vale? Hay otras iglesias donde se toma el pan y el vino todos los domingos, otras lo hacen solamente una vez al año, otros lo hacen como nosotros solamente una vez al mes. Hay iglesias donde las personas pueden participar del pan y el vino sin haberse bautizado. Respetamos para cada quien, pero nuestra costumbre es que las personas que se han bautizado participen de la mesa del Señor. ¿Por qué? Tú dirás, ¿y por qué lo hacemos así? Bueno, porque entendemos que Jesús, cuando compartió el pan y el vino, lo hizo con sus discípulos. No lo hizo con los 5,000 que experimentaron la multiplicación de los peces y el pan. Lo hizo con aquellos que eran sus seguidores. Por eso creemos que es importante que las personas que toman el pan y el vino se hayan bautizado. Y hay un texto que leemos aquí en la iglesia de 1 Corintios que dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese cada uno a sí mismo. Cuando enseñamos a nuestros hermanos que van a poder empezar a participar del pan y del vino, les recordamos este pasaje. La importancia de probarse cada uno a sí mismo. Examinarse antes de tomar el pan y el vino. Muchas veces hay personas que prefieren no tomar el pan y el vino porque hay algo que no está bien en sus vidas. Porque saben que hay un pecado en sus vidas. Hay un conflicto sin solucionar. Y entonces se ponen el traje de aleluyo, ¿no? Y dicen, pues no tomo el pan y el vino hoy. Siguiente mes, no tomo el pan y el vino. 3 años después, no tomo el pan y el vino. Y piensa que está genial. Pensamos que estamos genial porque, claro, es que la Biblia dice que luego juicio comes y bebes para sí. El objetivo de examinarnos a nosotros mismos es que tomemos medidas, solucionemos conflictos, hagamos ajustes, porque el deseo en el corazón de Jesús es que cuando nosotros recordamos su sacrificio por nosotros, participemos con libertad. No te hace mejor creyente no tomar el pan y el vino. Te hace mejor creyente solucionar el conflicto. Y entonces, tomar el pan y el vino con libertad. Así que animamos a los hermanos, examina tu corazón, recuerda lo que Cristo hizo por ti. Ahora bien, si bien es cierto, es algo inadecuado dejar pasar el tiempo y no tomar el pan y el vino por no solucionar algo en tu vida, es igual de inadecuado
tomar el vino y el pan sin haberte examinado. Hacerlo por tradición, ¿no? Objetivo de hoy, tomar Santa Cena. Llegas a casa y le das el tic, ¿no? Bien hecho. Fui a la iglesia, tomé el pan y el vino, regresé pronto a casa. Las tareas cumplidas. Cuidado, tampoco podemos tomar el pan y el vino con ligereza. Lo que Jesús dice, lo que la palabra de Dios dice es que examinemos nuestros corazones. Recordemos aquello a lo que nos hemos comprometido con el Señor. Recordemos su sacrificio en la cruz por nosotros, que Él fue molido por nosotros. Recordemos que su sangre fue derramada por amor a nosotros. Que tengamos ese momento de reflexión. Y entonces estoy seguro que el Espíritu Santo te va a hacer consciente de algo que está interfiriendo en tu crecimiento espiritual. Algo que está interfiriendo en tu desarrollo, en el objetivo que Dios tiene para ti. A lo mejor es un problema de obediencia. Y todavía no te lo hemos conseguido explicar bien, cómo corregirlo, ¿no? Pero lo cierto es que el pan, el vino, participar de la mesa del Señor es algo que como iglesia creemos que es importantísimo y no va a cambiar. Un último elemento importante también, a los que retamos a los hermanos, como compromisos de siempre. Dice la Biblia, Efesios 2:19, así que hermanos, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Primera de Pedro 2:17 dice, escribe Pedro, dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Muy bien. Lo que viene a decir este texto, por eso el título Hacer familia, tiene que ver con algo que Jesús hace posible para nosotros, formar parte de su familia, formar parte de la iglesia. Y hay compromisos que adquirimos con la iglesia. Este año estamos inmersos por nuestro lema en ser pescadores de hombres. Y es lo que queremos. El anhelo en nuestro corazón como equipo pastoral, equipo ministerial, es que esa invitación de Jesús a ser pescadores de hombres se arraigue en nosotros. Y veamos las oportunidades que Dios nos va a dar para traer a otros a Cristo. Pero no podemos olvidar que si bien es cierto, tenemos que tener nuestra mirada puesta en los de fuera, en los que aún no conocen a Cristo, también tenemos que estar cuidadosos de mantener entre nosotros la unidad. Que la unidad que Dios espera de nosotros se mantenga. Es más, también vaya en aumento. La unidad es como, ¿habéis visto esas películas de superagentes? Sí, de algún superagente. No voy a mencionar ninguna película, ¿vale? Para no hacer publicidad. Recuerdo hace unos años, nos reuníamos en la iglesia de Betel. Había un hermano que llevaba un tiempo asistiendo con nosotros y a nuestro pastor se le ocurrió mencionar una marca de una camisa. Por algo, no me acuerdo por qué fue. Mencionó una marca de una camisa y entonces luego este hermano escribió diciendo que iba a dejar la iglesia porque no estaba de acuerdo que se hiciera publicidad del púlpito. Démonos cuenta qué cosas pueden romper la unidad, ¿no? Algo tan, yo qué sé. Entonces, bueno, voy a evitar decir alguna película para que no salga de aquí, no vayáis corriendo a buscar la película a casa, ¿vale? Pero bueno, todos hemos visto alguna película de un superagente. ¿Qué caracteriza a un superagente? Tiene un arma secreta. ¿A que sí? Saca el boli y tiene un cañón. ¿No? ¿Verdad? Si le quitan el boli, se quita el zapato y tiene un teléfono ahí, ¿verdad? El tacón. O sea, tiene armas secretas por todo lado. Cada cosa que lleva encima es una arma secreta. Pues la unidad es como un arma secreta que Jesús nos dejó. Y lo vemos cuando Jesús ora por nosotros, sus discípulos. En Juan 17 dice, Padre, te pido que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que si queremos que mientras somos pescadores de hombres, las personas lleguen a la iglesia y se encuentren realmente con el plan, el propósito que Dios tiene dentro de su iglesia, tiene que haber unidad, amor entre nosotros. Es el arma secreta. Dice que la gente creerá que Cristo es el enviado. ¿Por qué? Porque verán unidad, amor entre nosotros. Es el arma secreta. Y muchas veces veo comportamientos que solemos llevar a cabo nosotros, humanos, que me permite pensar que no hemos entendido muy bien el principio de la unidad, que Jesucristo está orando al Padre por nosotros. Como sabéis, nosotros solemos tener actividades de compañerismo, ¿no? En Semana Santa vamos a tener alguna, vamos a tener el congreso y solemos hacer actividades para comer juntos, para estar juntos.
he detectado algunos hermanos que llegan, entran a la zona del comedor, se sientan y montan un perímetro, ¿no? Con vigilancia y todo, ¿verdad? Bolsos, camisas, chaquetas, que no se siente nadie a su lado, ¿no? No quiere que nadie que sea cercano a él, que nadie que sea conocido se siente a su lado. Se monta un perímetro. No es el objetivo. El objetivo que buscamos con esas iniciativas de compañerismo es eso. Es que se fomente la unidad entre nosotros. Que yo pueda compartir con una persona a la que no he visto nunca. A veces tenemos que hacer fila para este tipo de cosas en ocasiones, ¿no? Nos ponemos en una fila para acceder a un comedor, para entregar a los niños en la escuela dominical, para cualquier cosa, hacemos una fila. Y a veces, ¿sabes qué parece? Que estamos pues como haciendo fila para entrar al cine, ¿no? Nadie se saluda con nadie. Cuida la cartera, ¿no? Cuida el bolsillo. Estamos en la iglesia, ¿verdad? El que está detrás tuyo es un hermano, una hermana, también. A lo mejor también va a comprar una Biblia contigo, ¿no? Yo qué sé. Somos hermanos. Y a veces este tipo de momentos, este tipo de cosas nos permiten fomentar eso que Jesús está pidiendo al Padre por nosotros, que seamos uno. Y todo pasa porque nos abramos un poco a la relación con el hermano que tenemos al lado. Porque cuando vengas a comer con nosotros, diga, mira, hoy no me voy a sentar contigo, Marco Antonio, no me quiero sentar contigo, hermano, ¿vale? Me lo paso genial contigo, pero voy a sentarme con este hermano que está allá, que no sé quién es, para compartir con él. Así que Jesús nos está dejando un arma secreta que va a traer a otros al camino de verdad, que es la unidad. Por supuesto que lo que Jesús está pidiendo es algo sobrenatural. Por eso Jesús está orando. Por eso Jesús lo lleva a su momento de oración y se dirige al Padre diciendo, Padre, te pido que sean uno, como tú y yo. Imagínate, lo está poniendo en un nivel máximo. Está comparando la unidad que tiene que haber entre nosotros con la unidad que Él tiene con el Padre. Eso es algo sobrenatural. Por supuesto que sí. Y por eso requiere oración. Pero ya hemos dicho que Jesús va a hacer la parte sobrenatural de su ministerio. Y nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Así que tenemos que ser también proactivos en buscar la unidad. Nuestras actitudes, nuestro comportamiento, el tiempo que pasamos en la iglesia, nos pueden ayudar a promover la unidad o a dañar la unidad. Así que, compromisos de siempre, para siempre. Hermanos, que no se detenga el crecimiento en nuestra vida espiritual. Que examinemos nuestras vidas. Que tenemos una oportunidad preciosa que es tomar el pan y el vino. Examinémonos. No dejes de acercarte a la mesa del Señor indefinidamente porque no puedes solucionar un conflicto, un problema. Hay consejos en la palabra para todo. Los podemos usar para solucionar los problemas. Así que el apóstol Pablo, con esto termino. Voy a pedir favor a los músicos que vayan subiendo, por favor. Los músicos. El apóstol Pablo nos deja un consejo en su carta a los romanos en el que nos anima a no adaptarnos a las formas ni a las filosofías del mundo. No os conforméis a este siglo, escribe Pablo. Nos anima a esto. Y creo que en un mundo donde todo tiene que cambiar para no aburrirnos, nosotros tenemos la seguridad de que hay cosas que no tienen que cambiar, que tienen que permanecer así para siempre, que son saludables para nosotros, y eso nos aporta tremenda seguridad. Si Dios no cambia, si Dios es inmutable, su palabra no va a cambiar. Su palabra permanece para siempre. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Terminamos con una oración, con una canción y vamos paso a los bautismos. Y mientras adoramos al Señor un momento, te animo a que medites. ¿Estás creciendo? ¿Has mantenido tu crecimiento espiritual? ¿Estás examinando tu vida? ¿Estás destinando tiempo a examinar tu vida a la luz de lo que Cristo hizo por nosotros? ¿Estás teniendo comportamiento de familia, de unidad? Necesitamos ejercitar esa área de nuestra vida, la herramienta secreta que Jesús oró por nosotros.